¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, una producción de Radio Congreso del canal de televisión del Congreso. Una vez más, platicando sobre los temas de la vida parlamentaria. Como usted sabe, tratamos de alejarnos un poquito de la coyuntura, pero para hablar los asuntos que estamos viviendo en las cámaras del Congreso. Para entender mejor lo que sucede en la actualidad, vamos a hablar hoy sobre comunicación política. ¿Cuál es el papel de la comunicación política en la actualidad? Y vamos a tratar de entender qué es lo que nos comunican las y los legisladores, por qué comprendemos o no comprendemos lo que hacen nuestras instituciones legislativas y también cómo se ha construido la percepción de la ciudadanía sobre la vida parlamentaria. Para eso tendremos como invitados a dos expertos en la materia, al doctor Tomislav Lendo y a la doctora Georgina Flores Ivich. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de praxis. Apuntes parlamentarios. Casi todos tenemos una opinión sobre lo que sucede en la arena legislativa, pero a veces esa opinión no necesariamente es la más informada, y eso es una característica común de la opinión pública. No es ciencia exacta nuestra opinión, es simplemente eso, nuestra opinión. Pero ¿cómo llegamos a construir esa opinión sobre los asuntos públicos? Para ello hemos invitado a la doctora Georgina Flores Ivich, que nos ayude a entender esta realidad de las instituciones parlamentarias. La doctora Georgina Flores Ivich es doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesora e investigadora en Flaxo, donde no solo coordina la Escuela de Verano de Métodos y Técnicas de Investigación de IPSA Flaxo, sino también el Diplomado Internacional en Comunicación Política Estratégica. Doctora Georgina Flores Ivich, bienvenida a Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias, Ken Birg, por la invitación. Hola, Tomislav. Hola, Georgina. Bueno, pues también hemos invitado esta mañana al doctor Tomislav Lendo, quien es doctor en gobierno por la Universidad de Essex, es maestro en políticas públicas por la Universidad de Londres y sociólogo. Es un especialista en manejo de crisis, comunicación estratégica, narrativas, discurso. Es un prestigiado consultor que además tiene una larga trayectoria en el servicio público. Actualmente es socio director de Asuntos Públicos en Inteligencia y Estrategia Tendencia, así como consultor asociado en Grupo ICB y Cora Consultores. Bienvenido, doctor Tomislav Lendo. Muchas gracias, Kenberg, muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar contigo, compartir contigo los micrófonos, Georgina. A ver, siempre en el canal del Congreso y en este programa en particular nos preocupa ayudarle a quienes nos escuchan, al público en general, a comprender mejor la vida parlamentaria. Es decir, que lo que sucede ahí no sea solo ruido. Y a veces cuando prendemos el canal del Congreso, o a veces cuando escuchamos no solo este Congreso, cualquier Congreso de cualquier país, pues a veces hay mucho ruido, porque son espacios, son foros de debate, y entonces hay posiciones políticas que se encuentran, hay un alto grado de conflictividad política, y eso muchas veces le genera aversión al público hacia la actividad parlamentaria. Entonces, en la democracia eso le es natural. El debate permanente, la discusión entre las distintas partes, pues porque es propio de la pluralidad política. Hoy en día lo que tenemos además son medios de información pues distintos a los que conocíamos hace tan solo 15, 20 años atrás, ¿no? Entonces quisiera que nos ayudaran a entender este primer momento de la transformación de la comunicación y que podamos primero puntualizar, a ver, ¿de qué hablamos cuando mencionamos qué es la comunicación política? ¿Qué es y por qué es importante la comunicación política, doctora Georgina Flores Ivich? Ok, bueno, la comunicación política es un campo muy amplio que comprende tanto la creación como la difusión, como la formación, el procesamiento y todos los efectos de la información, ¿no? Entonces, todo esto dentro del sistema político y naturalmente comprende la actividad comunicativa de múltiples actores, así como sus interacciones y también, digamos, las transacciones. Por eso es común que metemos muchas cosas dentro del campo de estudio de la comunicación política y en realidad tendemos a veces a confundir lo que
lo que le corresponde, digamos, al estudio de la ciencia política y al estudio de la comunicación política, pero es natural que pase, porque también es importante que nos preguntemos, pues, en sí, cuál es el papel de la comunicación en la política, y es natural que todo acto político, como dicen muchos teóricos, todo acto político es un acto comunicacional, entonces es natural que en realidad la comunicación y la política vayan caminando juntas de la mano, y por eso es que hoy vemos tanta importancia otorgada a la comunicación política, ¿no? Tantos consultores, tanta atención sobre la manera de comunicar, ¿no? Entonces eso pues naturalmente tiene algunos peligros, ¿no? Que seguramente estaremos comentando más adelante. A ver, cuando nos dices que todo acto político también es un acto comunicativo, ¿a qué te refieres? ¿Cómo podemos entender como acto comunicativo todo acto político? Bueno, en realidad eso, a ver, lo decías tú desde un principio. La comunicación es esencial a la democracia, y entonces, claro, cuando tú ves algo que corresponde al campo de estudio de la comunicación política, ¿no? Que puede ser desde un discurso de un parlamentario o un discurso de un presidente o la comunicación de los gobiernos y demás, en realidad, o sea, cuando tú estás gobernando, estás comunicando, ¿no? Por eso tantos teóricos de la comunicación política te dicen, no existe eso de gobierno bien, pero comunico mal, ¿no? De hecho, diferentes teóricos lo han puesto el dedo en la llaga, puesto que es algo que los políticos dicen recurrentemente. Yo gobierno muy bien, pero lo que pasa es que no estoy comunicando bien. Entonces, esta tendencia, digamos, a separar o a darle una importancia fundamental a la comunicación, pero no alineada a los objetivos de la política, es lo que nos tiene, digamos, como en una suerte de problemas dentro de la disciplina, ¿no? Porque en realidad no es simple, ¿no? Tendemos a confundir la comunicación política con la publicidad, con el marketing, porque entonces pareciera que nos importa esta comunicación que es inmediata y como si estuviéramos todo el tiempo en una crisis permanente, queriendo responder, queriendo atacar, etcétera, queriéndote subir a todo, cambiar narrativa, controlar la agenda. Entonces todo eso, o sea, viene de una comprensión, digamos, como muy simple, o sea, y muy reduccionista de la comunicación política. Entonces, cuando decimos todo acto político es un acto comunicacional, es que en realidad tú estás gobernando y estás comunicando. Y eso al final le dice algo a las y los ciudadanos. O sea, tus políticas públicas en sí mismas comunican. O sea, tus acciones en sí mismas comunican. No es algo que puedas separar o que puedas tenerlo siempre en la lógica de la planeación y de lo adversarial y de la extrema manipulación o del cambio de percepciones. En realidad creo que esa división es la que tiene, digamos, a la disciplina un poquito como en jaque, ¿no? Exacto, es decir, cuando tú gobiernas o cuando tú legislas, ese ya es un acto que está comunicando por el contenido mismo de ese acto. Es decir, la comunicación política no es un spot de televisión. La comunicación política, aunque puedas utilizar un spot de televisión como instrumento de comunicación política, ¿no? Exacto, es un instrumento de la política. Así ¿no? es. Es un instrumento de la gestión política. Y ahora, así debe verse. Claro, ahora, pensando en que, pues para quienes nos escuchan y que han vivido estas últimas décadas de transformación de las formas de comunicar, tanto de los gobiernos, de los partidos, como de los actores políticos en particular, pues ha sido una vorágine de transformaciones, ¿no? Doctor Tomislav Lendo, hoy la modernidad nos trajo la internet, las redes sociales, las aplicaciones. Ya los medios de comunicación son plataformas de comunicación. El mismo canal del Congreso, pues es, según la formalidad, un canal de televisión, pero es mucho más que eso. Es una gran plataforma de comunicación que tiene múltiples formas de transmisiones. Tenemos la aplicación, tenemos simultáneamente hasta 8 transmisiones de actividades que se desarrollan. Tenemos 3 canales de televisión en televisión abierta. Es decir, es mucho más, y por supuesto tenemos Radio Congreso, es decir, los mismos medios ya se han transformado y esto ha cambiado la forma en que entonces lo político se comunica, ¿no? Sí, desde luego, como dice Georgina, la actividad política no puede darse de otra forma que a través de la comunicación.
la actividad de gobierno se refería a ella, pero también la negociación política, todo es a través de la comunicación, no hay otro medio. Entonces, efectivamente, como dices, ha habido ciertas tendencias y ciertos cambios en los últimos años, pues por la presencia de plataformas, en el caso de México también por haber, digamos, accedido ya a un entorno de vida democrática, de libertad de expresión, de libertad de prensa. Entonces todo esto ha transformado mucho el ámbito de la comunicación política. Y yo tengo en mente tres, digamos, tendencias que marcan nuestros tiempos, que me parecen, no son las únicas, pero me parece que tienen una gran relevancia. Uno es la dispersión de la atención de las audiencias, es decir, hay muchos más temas de los cuales las audiencias están atentas diariamente y lo puedo explicar un poco más, pero menciono las otras dos. El otro es la presencia de las redes sociales. Tú dices, el canal del Congreso no es solo un canal de televisión, es una plataforma y muchos otros medios de comunicación son así. Entonces, el hecho de que existe Internet y que haya mucha gente participando en Internet y demás, genera, uno, pues la posibilidad de que haya redes sociales y la forma en particular en que se han desarrollado las redes sociales como cámaras de eco, y también me parece que eso es importante y me quisiera referir con un poco más de detalle más adelante. Y finalmente la otra tendencia que me parece clara de los últimos tiempos es que el debate político en torno a los contenidos, en torno a la política pública, ha ido cediendo espacio al debate político en torno a las identidades. Y entonces estamos debatiendo identidades más que debatir el fondo o más que debatir los pros y los contras, las ventajas y desventajas de una política pública o la otra. Entonces son como tres líneas que yo pienso que han transformado mucho la comunicación política en los últimos años. Yo creo que tendríamos que profundizar en ellas porque justamente son algunos, no solo son tendencias, sino también significan retos para los propios actores políticos, ¿no? Cómo insertarse dentro de esas tendencias, porque hoy un político que diga, no, a mí lo que siempre me ha funcionado es hacer giras en mi distrito y dar la mano casa por casa, etcétera. No es que esté mal, no es que esté equivocado. Eso puede seguirle funcionando, pero eso ya no es suficiente en una sociedad compleja como la que hoy en día nosotros tenemos, quizá. Entonces, inevitablemente pensaríamos que un político que quiere estar visible para el público, pues tiene que estar en las redes sociales, tiene que estar en el debate público y no solo tendría que estar haciendo gira en su distrito, estrechando mano a mano, ¿no? Es decir, ¿cómo lograr eso a pesar de esto que nos decías, por ejemplo, de la dispersión de las audiencias? ¿Cómo se puede ejemplificar este tema de la dispersión de las audiencias y también el de las redes sociales? ¿Cómo afecta a la comunicación política? Mira, lo de la dispersión de las audiencias yo lo resumiría de la siguiente manera. Como tienes todos estos medios de comunicación disponibles y una cantidad de información a la mano de todo mundo como nunca antes la había habido, vía Google, vía muchas otras formas de acceder a la comunicación. Entonces, como tienes todo eso, se satura mucho el espacio de la comunicación. Claro. Eso hace que no se pueda concentrar el público en su conjunto en una sola cosa, porque hay muchos mensajes, muchos temas, muchas anécdotas. Entonces, ahí el reto es cómo le hago para que mi tema, mi propuesta, mi preocupación ocupe más de la atención del público en general, porque está compitiendo con otras cosas. Ahora, tiene ventajas y desventajas para los políticos, en función de lo que preguntabas. Por ejemplo, antes las crisis
que vivían los políticos eran más prolongadas, porque como había menos asuntos que competían, pues entonces estaban duro y dale machacándole. Ahora no, o sea, ahora las crisis son de corto plazo, porque al día siguiente ya hay otra crisis que está por encima de la crisis que tanto nos preocupaba ayer. Entonces, esto digamos que también es un poco en ventaja, pero fundamentalmente aquí lo que creo que el esfuerzo que creo que les toca hacer a los políticos es al que se refería Georgina hace rato, que es el de cómo ya se me parece utópico pensar que controlar la agenda, pero cómo puedo tener un poco más de la agenda, que no es otra cosa sino la atención de la gente sobre los problemas. A ver, cuando hablamos de esta inmediatez de exigencia de información, a veces vemos a los actores políticos pues frivolizando el debate público también, es decir, porque parece entonces competencia de quién se convierte en tendencia o quién se viraliza y no quién comunica. O eso también es una estrategia de comunicación, porque a mí me parece como altamente riesgosa. Es decir, yo puedo tener tantos retweets o tantas vistas en mi video o en mi TikTok o lo que sea, pero no necesariamente eso me genera mayor respaldo por parte de la ciudadanía respecto de lo que yo represento. ¿Ese es un problema de la comunicación política contemporánea, doctora Georgina Floresivich? Bueno, no sé si me gustaría como entrarle a esta idea de la política frivolizada o no frivolizada, ¿no? Okay. Es lo que hay. Lo que creo es que también es una cosa muy artificial, pero incluso para los políticos, ¿no? Los políticos se desviven, o sea, metiendo pauta en medios, en redes, sobre todo, porque quieren crear esta condición artificial de la conversación que les favorece y se preocupan por la conversación todo el tiempo, y si son tendencia y etcétera, y en realidad pues es bastante artificial. Entonces eso pasa cuando digamos, o sea, se confunde, que es lo primero que decía, ¿no? El sentido más amplio de la comunicación política con un objetivo alineado a la política, y se confunde eso con la publicidad o con la mercadotecnia, ¿no? Donde lo que importa es el like, donde lo que importa es el alcance que tiene tu publicación, aunque no necesariamente tu publicación tenga un engagement o lo que sea. Y lo pues más absurdo de esto es que, o sea, muchos políticos empezaron sus cuentas de redes sociales cuando se usaba comprar bots, ¿no? Entonces ahorita viven de reportes que les dice que tiene un alcance de no sé cuántos miles que apareció su publicación en el feed de miles de personas y en realidad sus seguidores son bots, ¿no? Entonces, en realidad ahí tenemos esa dificultad, ¿no? Con esa tendencia. Yo no digo que esté mal, digamos, seguir esa línea, pero el tema es que, o sea, ¿comunicar para qué? O sea, como que estamos metidos en esta vorágine, hay que comunicar más y más y más. Entonces saturan, o sea, muchos políticos saturan las redes, o sea, con 7, 8, 10 publicaciones al día, cuando si el algoritmo pues no está hecho para eso, ¿no? Entonces, en realidad quiero comunicar más, quiero comunicar más rápido, quiero reaccionar. Entonces, esta lógica esquizofrénica de la crisis permanente, como decía hace un rato, en realidad se nos olvida para qué queremos comunicar, y ahí es donde se pierde el objetivo. O sea, tu objetivo de la política, de tu visión política, estar alineado con tu comunicación. Si no, todo se vuelve, pues hagamos un TikTok, totalmente lejos de una estrategia, ¿no? ¿Para qué no? Pues porque todos están haciendo un TikTok, porque todos están, ¿no? Entonces, como que no me gusta llevarlo por este lado de criticar la frivolidad, pero sí de repente me parece que eso termina siendo, al final del día, pues hasta absurdo, ¿no? Entonces yo creo que por eso hay que discutir más para qué comunicamos y no necesariamente meternos en este tren de tenemos que comunicar más y más, ¿no? Y esto se podría vincular, pero no sé si lo entendí bien, doctor Tomislav Lendo, tiene que ver con esta idea de que cada vez le prestamos menos atención a asuntos como sustantivos o la política pública, y más es un debate sobre las identidades, o no sé si lo entendimos correctamente. No, sí, totalmente de acuerdo. Mira, cuando surge el internet, cuando surge en particular Twitter y algunas otras redes sociales,
daba la impresión de que esto iba a ser un gran ágora donde íbamos a poder debatir temas de interés público. Claro. Sin embargo, la tendencia ha sido que se forman comunidades dentro de esos Twitters y Facebooks y demás, y son comunidades de gente con intereses y visiones afines y que tienen una gran adversidad con otros grupos. Entonces la comunicación que se da ahí, lo que circula mucho en grupos de WhatsApp, de Twitter, de Facebook y demás, es un reforzamiento de estas ideas, un reforzamiento que busca precisamente estigmatizar y ridiculizar a la identidad ajena y tratar de fortalecer la identidad propia. Y es lo que un poco te decía. Entonces, no hay espacio para el debate de fondo de la política pública, porque en realidad lo que estamos ahí reforzando son ideas de que si es fifí o si es chairo o si es conservador o si es progresista, de izquierda, de derecha, retrógrada, progresista, en fin. O sea, este tipo de identidades que no te permiten pasar ya a, digamos, que los pros y los contras de las políticas públicas. En el debate que ha habido sobre los libros de texto, pues ha habido poco fondo y poca profundidad. No es que no la ha habido, yo he visto análisis ya bastante interesantes, pero cuando ves a los políticos debatiendo sobre eso, pues están debatiendo identidades, no están debatiendo la pedagogía de los libros ni nada de eso, ¿no? Claro, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quisiera retomar el punto, porque pareciera entonces paradójico que estos espacios que aparentemente eran deliberativos terminan siendo espacios de cancelación del debate y a veces hasta de cancelación del derecho a ser escuchados. Es decir, que algunos no tienen el derecho a opinar ya. Pero, ¿qué tanto eso es propio de esos espacios, de esas plataformas? ¿O qué tanto eso es la consecuencia de la política misma en la actualidad? De estos surgimientos de liderazgos populistas, autoritarios, que buscan la cancelación de las voces diferentes. Y simplemente los medios son plataformas que visibilizan esa confrontación de la política y de la polarización del espacio público. Pero regresemos con ese debate, si están de acuerdo. Mientras vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios platicando sobre la comunicación política en la actualidad con el doctor Tomislav Lendo y la doctora Georgina Floresivich. Volvemos. Apuntes Parlamentarios. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, aquí en Radio Congreso, y estamos platicando sobre la comunicación política en la actualidad con la doctora Georgina Floresivich, quien es profesora e investigadora de la Flaxo y además una destacada conocedora sobre comunicación política estratégica. Coordina el diplomado en comunicación política de la Flaxo, donde además pronto tendrán una maestría en el área. Sus áreas de estudio son la comunicación estratégica, la narrativa de políticas y opinión pública, así como los efectos de los escándalos de corrupción en las agendas. Y también tenemos esta mañana como invitado al doctor Tomislav Lendo, quien es un destacado consultor en materia de comunicación, de manejo de crisis, de narrativas y de discurso, quien además ha sido académico en distintas universidades e instituciones como la Universidad de Essex, la Universidad Complutense de Madrid, la Flaxo México, la Universidad de Anáhuac, el Instituto Ortega Vasconcelos y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por estar con nosotros, Tomislav y Georgina. Estábamos con un debate en el que yo les planteaba, bueno, pero así son las redes, y tendríamos que pensar, bueno, así son las redes, o más bien han evolucionado porque así ha sido la política, porque ese es el espacio en el que se han insertado, ese es el momento que se está viviendo de la política. Yo decía, no son
meras consecuencias, porque lo que vemos en el espacio público es una polarización que no parece que no se veía antes de la descalificación mutua, es decir, no hay puentes de encuentro entre las distintas partes, y a veces eso también se ve en el terreno parlamentario. Es decir, tampoco es que esperaríamos que en la tribuna un legislador suba a tribuna y diga, ay, sí, me han convencido los argumentos del orador que me antecedió, voy a cambiar el sentido de mi voto. No, eso creo que nunca lo hemos escuchado, pero sí que al menos haya capacidad de diálogo, de entender las posiciones de los demás, y eso parece que está cancelado. ¿Esto opinan igual de esta forma de observar lo que hoy vemos en las redes y las distintas plataformas de comunicación? Mira, yo la verdad soy enemiga de culpar a las redes de la polarización que observamos. De hecho, hay varios estudios que han demostrado que en realidad es bastante injusto culpar a las redes. Yo creo que pues, es una cosa multidimensional, o sea, claramente se necesitan múltiples polarizadores. Por supuesto que los discursos de las personas que están al frente, digamos, de los gobiernos y que optan por este camino, por supuesto que tienen que ver, por supuesto que las redes agrupan a la gente de cierta manera. También, por supuesto, la política ha cambiado, también el entorno de información ha cambiado. O sea, lo decía Tomislav hace un momento, ¿no? La cantidad de información, demás. O sea, hay estudios que incluso dicen que esta polarización puede incentivar la participación. Entonces yo creo que nos falta entender un poco más, o sea, a lo mejor investigar más para alarmarnos menos, ¿no? O sea, esa es la realidad que tenemos, ¿no? Las redes sociales claramente están ahí, son utilizadas por todos nosotros. Los algoritmos pues son una caja negra, pero más o menos entendemos cómo funcionan. Mencionaba Tomislav lo de la cámara de eco. Por supuesto que hay muchísimos estudios también sobre las burbujas de filtro y demás. Y en realidad pues es el mundo en el que nos toca estar ahora, y por supuesto me parece súper interesante que traigas a la mesa la realidad. Pues claro que son también un reflejo de la realidad, ¿no? Así como la comunicación política, o sea, debe estar apegada a la realidad y no puedes, digamos, pensar que es absolutamente esas dos cosas separadas, ¿no? Y así como cuando se hace cualquier estudio sobre los efectos de los medios, sobre la agenda del público o sobre la agenda de las políticas sobre el público y etcétera, con todas estas relaciones multidireccionales, pues el mundo real siempre se impone y siempre está en el centro, ¿no? Entonces, los eventos, o sea, son de interés de los medios, de interés de las personas. Entonces, en realidad, con esto lo que quiero decir es que al final, o sea, sí reflejan esa parte de la realidad, pero también como hay una noción y un interés por explotar esta capacidad performativa que te da la comunicación, ¿no? Pues también a lo mejor lo vemos un poquito más exacerbado, ¿no? Entonces, como con múltiples personajes, jugando diferentes juegos y performances y demás, ¿no? Pero pues definitivamente yo creo que ese es el tiempo que vivimos, y creo que cualquier conclusión, digamos, de mandar al banquillo los acusados, o a las redes, o a las y los ciudadanos que no se interesan en política, o a las y los gobernantes que deciden optar por un discurso polarizador, pues al final termina siendo pues nos reduce la capacidad de entendimiento, ¿no? Claro, porque la realidad es muy compleja. A veces, como nos decía Tomislav en el bloque anterior, también estamos saturados de información y no siempre tenemos el tiempo, la serenidad para seleccionar cuál es la información que nos es más útil para formar una opinión, o qué información es verídica, qué información está respaldada por evidencia, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos enfrenta a esta realidad compleja. Cuando pensamos en el Congreso, no solo en el Congreso mexicano, en general en los parlamentos, en las legislaturas, encontramos que suelen ser instituciones poco apreciadas por el público, ¿no? Es decir, suelen estar por debajo de, ya no digamos de otros poderes, del judicial y del ejecutivo, sino también de todo tipo de instituciones, de los medios, de la iglesia, del ejército. Es decir, suelen estar subvalorados. Y
¿qué tanto esto es culpa de una construcción de un estereotipo de los legisladores por parte de los medios de comunicación? ¿Qué tanto es por los actos de los propios legisladores y las decisiones que ahí se toman? ¿Y qué tanto es simplemente algo inercial? Porque creo que se conjugan muchos elementos, pero lo que sí es cierto es que no se ha podido revertir esta tendencia, insisto, no solo en México, sino en muchos países. Tomislav Lendo. Muchas gracias, Kember. Mira, yo lo que veo es que, particularmente en el caso mexicano, aunque creo que no es exclusivo, sí hay una mayor presencia de los legisladores en el espacio público. Efectivamente, como tú dices, tal vez no se ha revertido esta sensación, pues esta percepción en términos generales negativa de la opinión pública alrededor del trabajo parlamentario, pero sí, o sea, sí tenemos más claro y más presente que están ahí, que están haciendo, nunca como ahora. Estaba la gente tan al tanto de cuáles eran las iniciativas de ley que estaban siendo discutidas en el Congreso, ahora sí. Nunca habían tenido tanto espacio en los medios de comunicación los legisladores, ahora sí. Entonces, digamos, yo sí veo que hay como más información alrededor de lo que sucede en el Parlamento. Creo que lo que ha hecho falta y sigue haciendo falta es una pedagogía respecto a la función que cumple el legislativo en un sistema político. Y digo, para mí es muy fácil hacer el contraste porque durante mucho tiempo viví en una sociedad con un sistema de gobierno parlamentario donde pues la función del parlamento era evidente, no había que hacer ninguna pedagogía porque pues el parlamento era la política, ¿no? Pero en el caso de los sistemas presidenciales es distinto, porque la figura del presidente y la figura de los titulares del Ejecutivo en general tiene una mucho mayor presencia, se nota más. Entonces, si son las políticas sociales, son las políticas sociales de este gobierno, de este gobernante, o la política de seguridad pública, o la de salud, o la que tú quieras. Y poco se ve qué es lo que hace el Parlamento al respecto. Hablando de la comunicación, digamos, institucional del Congreso, yo lo que veo más presente son una serie de campañas acerca de algunas legislaciones que han traído beneficios, lo cual me parece bien en principio, porque pues es bueno que sepan la gente que algunas de las cosas que le benefician hoy pues fueron procesadas en el Congreso. Pero me parece que si algo podría ayudar es que eso estuviera acompañado con una campaña pedagógica respecto justamente al papel del Congreso, porque si no parece como salido de la nada, como out of the blue. Ya legislamos en torno a esto y gracias a esto ahora vas a poder tener salud de tal o cual manera. Hace falta eso, hace falta que la gente entienda un poco mejor qué es lo que están haciendo los congresistas ahora que los vemos más en la televisión, en el radio o en las redes sociales, para que se empiece a modificar la percepción pública de la institución y de los actores en particular, de los legisladores. Claro, y ahora es que se discute, por ejemplo, el contenido de libros de texto, etcétera, pues esto debería de aparecer desde la primaria. Yo recuerdo que en la primaria nos hacían un ejercicio de que escribías una cartita, etcétera. Quizá lo que se podría enseñar ahora es que le escriban una cartita, pero a su diputado, y desde ahí entender que un diputado no solo hace leyes, sino que también nos representa y que también habla por ciertos públicos, etcétera. Y un poco hacer entender que tienen muchas funciones, no solo la función de crear leyes, sino que tienen la función de controlar al gobierno, que tienen la función jurisdiccional, que tienen la función de aprobar el presupuesto, de fiscalizar el ejercicio del gasto, etcétera. Y eso nos ayudaría en esta pedagogía de la que llama el doctor Tomislav Lendo, efectivamente. Ahora, tú
tienes una larga experiencia también como en el servicio público, fuiste coordinador general de discurso en la presidencia de la República, has tenido una gran trayectoria en el Ejecutivo, y hay una diferencia sustantiva entre lo que sucede en el Ejecutivo y el Legislativo, que en el Ejecutivo pues nosotros no vemos el proceso. Y realmente lo que vemos es, si el presidente envía una iniciativa, pues vemos ya el producto, que es la iniciativa. Pero el proceso de cómo se construye esa iniciativa, pudo haber habido muchas tensiones al interior del gabinete para generar esa iniciativa, pero esas nosotros no las alcanzamos a ver. Y sin embargo, en el legislativo, desde que llega, el debate es muy transparente, porque conocemos las posiciones de todos. Y eso visibiliza la confrontación, visibiliza el conflicto. Y esto genera a veces animadversión por parte del público, que no le gusta la confrontación. A veces dicen, no, siempre están peleando. Esto, más allá del morbo, genera una percepción negativa de lo que sucede. ¿Será que la sociedad no nos gusta la deliberación pública? ¿Será que realmente le tenemos cierta aversión a la deliberación y al debate, doctora Georgina Flores? Híjole, no, a ver, no me atrevería jamás a decir eso, a decirte que sí, por supuesto que no. A ver, pero eso que dices es bien interesante. A ver, los parlamentos en general tienen problemas, a ver, esta crisis que hablabas al principio, ¿no? O sea, es un hecho que de todas las instituciones políticas gozan de baja confianza, pero siempre el Congreso es el que tiene menos confianza, ¿no? O sea, en todo el mundo, y eso sigue y no ha cambiado y demás, ¿no? Y pues claro, todos coincidimos en esta idea, los parlamentos deben ser abiertos, deben ser transparentes, deben ser más participativos, debe ser una bidireccionalidad y demás, ¿no? Necesitan dar a conocer su labor, ¿no? Y entonces claramente siempre decimos, bueno, claro, porque son temas complejísimos, ¿no? Y porque el debate en sí mismo, o sea, pues es muy difícil de entender para cualquier ciudadano. Pero a ver, la política pública también, ¿no? O sea, en general, ¿no? O sea, en general la política es difícil para las personas, ¿no? Pero en realidad los parlamentos sí tienen retos, ¿no? Y esto lo voy a conectar con lo que me preguntabas, Kenvier. O sea, en realidad, es difícil también esta cosa de que se presente el momento de la confrontación. También es algo que los medios eligen, ¿no? O sea, la lógica mediática, o sea, pues el medio de comunicación probablemente tiene poco tiempo y pues decide presentar el suceso noticioso, que es la toma de la tribuna, por ejemplo, o tomar ese suceso de confrontación y demás, ¿no? Entonces, también los parlamentos están ahí en una encrucijada, porque pues en realidad a los medios les gusta más cubrir personalidades, ¿no? O sea, entonces aquí pues son múltiples personalidades, no hay así como una única persona, ¿no? Aunque hay coordinadores y demás, pero entonces todas las facetas del quehacer parlamentario pues quedan también desdibujadas. Obviamente la complejidad también juegan en ese sentido. Pero en realidad, o sea, los medios pues están haciendo su trabajo y demás, pero también las instituciones pues hacen su trabajo como pueden, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que es muy común, digamos, así cuando decía pongamos a la comunicación política en su justa dimensión, también digo que seamos justos, ¿no? Porque siempre tendemos a pensar, no, bueno, es que se necesita más información y deberías organizar la información así y deberías hacer tal y tal, pero en realidad yo creo que al menos... Digo, no porque esté aquí, de hecho, o sea, lo creo firmemente, ¿no? Pero el canal del Congreso realmente hace una labor importantísima en términos pedagógicos, ¿no? Hay un montón de campañas y programas y acercarse a los legisladores y preguntarles cosas. O sea, han ganado algunos premios por campañas exitosas y demás. Y hay una constante renovación. Lo que pasa es que siempre pensamos no se nota, pero en realidad los esfuerzos de comunicación tienden a no notarse. Por eso es tan común decir, pero qué raro, no se está comunicando, qué raro. Porque claro, vivimos en esa burbujita y entonces siempre pensamos que hace falta comunicar más o que pues qué raro, no me enteré, por eso no se está haciendo nada, pero en realidad vamos avanzando en ese sentido. No significa que no haya muchas cosas en las que mejorar, ¿no? Pero yo diría que más bien tiene que ver, más allá de si a las personas les gusta o les disgusta la confrontación, que en realidad si dijéramos que les disgusta, entonces toda la lógica
de los medios de comunicación está volteada, ¿no? Porque pues ellos creen que sí les gusta, ¿no? Y por eso quieren satisfacer los intereses de las audiencias, ¿no? Yo creo que más bien es una mezcla de todo, ¿no? Que tiene que ver con ese quehacer parlamentario que pues termina siendo poco cercano, pero yo diría en general la política termina siendo poco cercana, ¿no? Claro, me hiciste recordar hay un texto que se llama Congress as Public Enemy, que es, el Congreso es visto como el enemigo público, pero uno de los causantes o algunos de los causantes de que sea visto así son los propios legisladores que cuando hacen campaña justamente, aunque van por la reelección y son legisladores, dicen, necesito que me reeljan porque el Congreso está haciendo malas cosas y yo quiero que se hagan bien. Y entonces ellos es una campaña permanentemente en contra también del Congreso, es decir, es como circular y no es solamente esto de los medios de comunicación que también los legisladores a veces se quejan de que no, es que miren, yo presenté una iniciativa extraordinaria hoy se aprobó dicha ley, una reforma constitucional, pero si alguien dijo una palabrota en tribuna o alguien hubo un amago de una pelea en la tribuna, eso es la nota, una toma de tribuna, eso es la nota, ese es el suceso noticioso como lo señalabas, y entonces ya todo lo demás queda desplazado, y entonces es muy difícil contrarrestar eso, y quizá eso hace que en ocasiones el performance parlamentario, como lo decías, pues busque la inmediatez, es decir, ¿por qué? Pues porque así vivimos en esta sociedad en la que queremos resultados inmediatos, y si no, pues le damos pasar, como lo hacemos en el TikTok o en el YouTube o en las redes sociales, en el que desechamos de inmediato aquello que no es de nuestro interés, y creo que así está sucediendo también con las formas de comunicación de los poderes legislativos. Estamos por concluir nuestro programa del día de hoy, pero no podemos irnos sin que nos digan qué se debe hacer entonces. Es decir, ese es un escenario complejo, es una realidad compleja, una sociedad que tiene muchas dificultades para procesar tanta información, pero entonces, visto del lado del ámbito parlamentario, ¿qué tendrían que hacer las instituciones parlamentarias o las y los legisladores para ser más efectivos en sus estrategias de comunicación? Doctor Tomislav Lendo. Mira, yo creo que son bastante efectivos en sus estrategias de comunicación, pero insisto que lo que quieren comunicar son cosas emotivas, frases efectistas, ganar la nota, y eso pues va en detrimento, insisto, del fondo de las cosas. Y yo no digo que en el Congreso no se debatan cosas de fondo, pero si cuando subes a tribuna buscas dentro de tu alocución meter 2 o 3 palabras que sean fácilmente captadas por los medios, pues entonces la nota se va a ir por ahí forzosamente. Yo creo que no es un accidente que la nota se vaya por ahí, yo creo que lo buscan, y pues yo creo que también hay una justificación política y una razón política para hacerlo. O sea, lamento mucho, Kenberg, tener que decirte que pues eso de que qué se tiene que hacer y qué se puede hacer, pues es muy difícil, porque pues eso depende de para qué y qué quieres lograr. Pero creo que sí muchos parlamentarios, muchos congresistas son eficaces en la comunicación, y pues precisamente por eso salen en el periódico. Bueno, y de hecho, hace algún tiempo hicimos una encuesta en estudiantes universitarios para ver también qué tan al pendiente estaban de los asuntos legislativos, y la verdad es que para mí, sorprendentemente, estaban muy al pendiente, y les pedíamos nombres. Fue una pregunta abierta, decir, dame nombres de legisladores, y te daban una lista de nombres de legisladores. Claro, quizás muchos de estos legisladores eran o los líderes parlamentarios que aparecen más en medios, o aquellos legisladores un poco más radicales, ¿no? Aquellos legisladores que son premiados por los medios o por las redes porque están más en el tiempo aire, ¿no? Bueno, perdón, nada más interrumpiéndote y con esto de la eficacia. Una cosa muy notable es que tradicionalmente los candidatos a la presidencia de la República surgían del gabinete de gobierno y del poder ejecutivo. Claro. Algunas veces de las gubernaturas. Hoy vemos muchos presidenciables
que vienen del Congreso, que eran congresistas, senadores, senadoras, en fin. Entonces, eso quiere decir que sí les está funcionando a ellos, cuando menos, la estrategia, sí se están visibilizando y están llamando la atención. Claro, y sería muy difícil evaluar la efectividad de las estrategias de comunicación, porque ¿cuándo es efectivo? Es decir, ¿cuándo qué? Es decir, cuando eres más retuiteado, pues no necesariamente. Cuando tienes más likes, pues no necesariamente. Es decir, es muy difícil saber cuándo tu estrategia de comunicación ha sido efectiva, al menos en lo inmediato, ¿no? Porque también, pues, las encuestas, por ejemplo, pueden ser un buen indicador, pero a veces son burbujas, ¿no? Que de repente estás arriba, pum, estalla y ya vas para abajo, como esto que decías a veces, pues esas crisis también, pues así como esas burbujas también son las crisis, ¿no? Subes y bajas de repente, ya se acabó y ya nadie se acuerda del tema. Doctora Georgina Floresevich, ¿qué tienen que hacer los parlamentos? ¿Qué tienen que hacer los legisladores para ser más efectivos en sus estrategias de comunicación? Bueno, a ver, yo coincido con el planteamiento de Tomislav, pero yo también diría que hay que irnos al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? O sea, el problema de fondo no es que la política sea aburrida. La política siempre ha sido aburrida, es aburrida y va a ser aburrida en general, ¿no? O sea, si tú comparas el interés de un ciudadano... ¿Para quiénes? Para nosotros es muy divertida, para nosotros, pero somos personas raras, ¿verdad? Esto, ¿no? Somos personas raras, ok. Pero entonces, a ver, o sea, si el problema es una crisis de confianza, o sea, y si el tema es un tema de confianza, entonces pongamos ese problema en la mesa y digamos, bueno, ¿cómo se resuelve una crisis de confianza? Bueno, con cercanía, bueno, o sea, de muchas maneras, ¿no? Incluso nuestra confianza interpersonal y demás, cercanía, con conocimiento, con información, no sé, ¿no? Entonces, pensemos en eso, que el tema es un tema de confianza y comuniquemos, ¿no? Comuniquemos incluso como lo vienen haciendo los congresos, comuniquemos bajo el objetivo de construir confianza, y eso solamente se logra cuando tú tienes una relación fuerte. Entonces, ¿qué queremos? Construir una relación fuerte, o sea, entre las personas que están, o sea, entre representantes y representados. O sea, tú lo que quieres es una relación de calidad, ¿no? Que sea fuerte, que sea duradera. Entonces, creo que ¿qué tienen que hacer los parlamentos? Y esa es la pregunta, es, bueno, poner el problema en la mesa y actuar estratégicamente, pero también pensar en el largo plazo. O sea, porque no puede ser esta comunicación de corto plazo para los likes, pues no, o sea, o para los retweets, no, o sea, tiene que ser una cosa de largo plazo, porque aumentar confianza requiere tiempo. Y entonces a lo mejor ahí tienes el indicador. O sea, un indicador sería en términos de confianza. O sea, que lo puedes medir, puedes preguntar directamente. Yo creo que ya se hacen muchas cosas. Y yo creo que también hay que ser justas con lo que se hace, ¿no? Porque en realidad todo comunica, o sea, todo lo que hacen los legisladores en su esfera muy individual comunica, pero también los esfuerzos institucionales también son de suma relevancia, ¿no? O sea, desde que haya una apertura de las sesiones, que ya existe, por ejemplo, a lo mejor si tuviéramos que hacer una recomendación, o sea, en general en todas las instituciones de gobierno sería, bueno, ¿cómo ordenamos la información? En particular, para un ciudadana que quiere consultar la información en la página del Congreso, bueno, ¿en clave de qué piensa la persona? Pues piensa en clave no del proceso legislativo, o sea, piensa en clave de temas, ¿no? Entonces, de alguna manera, seguir haciendo ese esfuerzo, seguir fortaleciendo esas acciones para volver esta información, o sea, no necesariamente... O sea, que la transformes en otra cosa, sino que la vuelvas más accesible, o sea, más fácil de encontrar y demás, pero sobre todo que se preocupen por construir cercanía, porque eso es lo que, y relación duradera, fuerte y a largo plazo, porque eso es lo que va a derivar en la confianza, que es el principal problema, ¿no? Claro, y con ese objetivo se han hecho esfuerzos, como bien lo dices, uno de ellos institucionalizado como el canal del Congreso, es decir, en donde podemos decir, bueno, pues si el objetivo inmediato es las masas, el rating, etcétera, pues a lo mejor estaríamos teniendo otro tipo de programación, pero también se hace un contenido también pedagógico, en donde
donde no necesariamente se busca tener a lo mejor nos daría más rating tener una casa de los famosos con puros diputados, ¿no? Pero a lo mejor eso no es muy ilustrativo de la actividad parlamentaria, ¿no? No aprenderíamos mucho sobre la actividad legislativa y entonces eso hace más complejo comunicar, ser efectivos en las estrategias. Bueno, nos vamos, pero le queremos agradecer al doctor Tomislav Lendo Fuentes por habernos acompañado esta mañana. Doctor Tomislav, ¿dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden saber lo que estás haciendo, publicando? Bueno, pues estoy en Twitter, que ahora es X. Estoy en Instagram. Y bueno, también me han invitado a participar en Flaxo en algunos diplomados o maestrías, pero me pueden buscar en Twitter como Tom Lendo y pues con mucho gusto me encantará interactuar con tu auditorio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctora Georgina Flores Ivich, ¿dónde pueden seguirte? Igual, GE Flores Ivich en Twitter. Y ahí, y en la Flaxo, ¿no? O sea, en la Flaxo, pues ahí está también mi email en la página. Y sigan las actividades también académicas de la Flaxo, el diplomado en comunicación. El diplomado en comunicación política estratégica, que en realidad es un programa que queremos mucho y que Tomislav es un profesor desde los inicios, uno de los fundadores de ese programa, que ahora se va a convertir en maestría, es un gran logro. Y la verdad es que con eso estamos tratando pues, de aportar, aunque sea mínimamente, en la profesionalización de la comunicación política, ¿no? Y nos gusta mucho ese programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a usted que nos escucha. Esto fue Apuntes Parlamentarios. Agradecemos en la producción a Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en el servicio social Ajax García Mendoza, en la asistencia a Karen Garduño, a nuestros invitados José Emilio y Carolina y principalmente a usted que nos ha acompañado en Apuntes Parlamentarios. Yo soy Kenvir Puente y lo espero aquí el próximo miércoles. Gracias, nos vemos la próxima.